Causa y efecto. ¿Qué tenemos? Tenemos el avance de lo que puede ser una especie de guión de una película de terror. ¿Y por qué lo digo así? En torno al asesinato de el ahora suboficial Daniel Palma Yáñez. Porque a medida que avanzan las horas, y usted ha sido un testigo privilegiado desde muy temprano, se van conociendo y se van probando también algunas teorías que habían al inicio sobre lo que realmente ha pasado, lo que está sucediendo acá. Tal vez todavía estamos lejos de poder identificar o que el Ministerio Público nos entregue el nombre con exactitud de quién fue el que decidió de 2 balazos 9 milímetros acabar con la vida del, en ese momento, cabo primero de Carabineros. ¿Y por qué digo esto? Porque incluso siendo que están detenidos hoy día, no sabemos, con documento en mano, si el señor, por ejemplo, si el señor Arlickson es el mismo Ovi Marlickson. A ver, o sea, a ese nivel, bueno, está, digamos, el combate con el tema del crimen organizado y que tiene como un telón el tema de la migración irregular. Que señalan los policías que las personas entran irregularmente a nuestro país, dicen yo me llamo tal y tal y vengo de tal país, y eso no hay manera de corroborarlo, así quedan inscritos con un nombre y incluso una nacionalidad que es la que ellos desean entregar, que puede ser por lo tanto falsa. Eso es un primer dato. El segundo dato, esto se da en un contexto de ¿qué? Aparentemente de un apriete para el pago de deuda. O sea, aquí se están cobrando deudas, o sea, funcionamientos ilegales, claro, a través de grupos armados. Eso es lo segundo. 3, hay uno de los vehículos que aparece, que es el Chevrolet Sonic. ¿De quién color es azul? ¿De quién es ese vehículo? Un militar activo que de hecho en este minuto está trabajando en el regimiento de Angol, Húsares de Angol. Está a nombre de él. A ver, ¿cómo? Para poder entender, que a todo esto el ejército, impresionante, decidieron guardar silencio sobre este tema. Pero, o sea, el ejército durante 3 días... Sí, guardó silencio. Supo de esto. Y sigue guardando silencio. Y se quedó callado. Entonces uno dice, oye, la transparencia, la proactividad, ¿no es cierto? Estas instituciones siempre nosotros somos proactivos. La transparencia, mentira. Ellos debieron haber salido de inmediato a esclarecer esta situación y no lo hicieron. ¿Por qué? Escudándose en la versión que decía que este era un militar anciano y retirado, lo que no era cierto, y ellos lo sabían. Y prefirieron, ¿cuál es la palabra? Escudarse, esconderse detrás de esa versión, en vez de haber salido a decir inmediatamente este vehículo pertenece a tal función, además un vehículo que ha participado de otros hechos delictivos. Se está investigando también que el 22 de enero el ejército aquí tendría que dar explicaciones. Y yo no sé si el gobierno le ha pedido explicaciones al ejército. ¿Qué hacía ese vehículo ahí? Aparentemente él se lo arrendaba a una persona y esa persona se lo subarrendaba a delincuentes. Claro, esa es la excusa o digamos la declaración que hay, que tendrá que probarse, porque el vehículo, cómo llegó, por ejemplo, desde Concepción a Santiago, se investiga ese mismo vehículo en un atraco en la comuna de Vitacura, y luego aparece este vehículo en la escena del crimen, Néstor, del homicidio de este funcionario. Pero hay otro dato, o sea, hay otro tema, que son la incapacidad del Estado de Chile de cruzar datos. Porque está este vehículo que tiene una patente, ¿no es cierto?, que ha sido visto en un asalto, y resulta que nadie ve quién es el dueño de ese vehículo. Bueno, es que por eso digo que este es un guión de una película del terror, que deja en evidencia todo. Néstor, no es una película del terror, esto es una comedia también, dramática, pero sí, comedia. Lo que pasa es que tenemos el homicidio de un carabinero con una familia que todavía está... Entonces, llorando su partida. Lo que pasa es que, mira, está eso, don Iván, si tienes razón, que no hay posibilidad del cruce de información. Ahora, en este mismo guión nos enteramos de que hay militares que arriendan autos y que esos autos a su vez terminan para cometer fechorías como el 22 de enero en Las Perdices en Concepción, en Vitacura y el homicidio del carabinero. Pero autos que son identificados y que nadie va a preguntarle al dueño del auto qué hace su auto en este asalto. Pues esto es muy raro. 2, una persona que tenía orden de expulsión. Que si es el mismo, si finalmente, porque el gobierno dice que sí, o sea, internamente dicen que sí, pero tendrán que las huellas dactilares, la información que se recabe, señalar si es el mismo o se utilizó el nombre, etcétera, etcétera. Mira, la pregunta es cuántos zombies hay en Chile actualmente. Personas que no sabemos si efectivamente son de la nacionalidad que dicen que son, tienen el nombre que dicen tener, tienen la edad que dicen tener, porque parece que
no sabemos. Entidades circulando. Y el Estado de Chile es incapaz de certificar la identidad de esas personas. Esto es muy grave. Vuelvo al ejército, ¿no es cierto? Volvamos al ejército, porque ya que el ejército no habla y se queda callado. En materia de seguridad, el ejército ha preguntado, no sé cuántas de estas entidades, lo voy a poner ese término, entidades, personas que no sabemos su edad, nombre, nacionalidad, ni cómo ingresaron, ni a dónde están. El ejército ha preguntado si eso significa, por ejemplo, un peligro para la seguridad del país, ¿o no? Ingresan por la frontera. Pues esto, aquí todos se sacan el pillo y todos eluden su responsabilidad. Así de simple. Esperan que esto pase. No estamos diciendo que ese funcionario del ejército en servicio activo sea cómplice o encubridor. Estamos diciendo que hay un señor del ejército en servicio activo cuyo vehículo participó de a lo menos 2 o 3 ilícitos, ¿no es cierto? Nunca nadie vio esa patente y la asoció con este señor y no le fue a preguntar. Entonces, un Estado que fracasa. Esa es la verdad. Claro, porque por el otro lado está Luis Lugo, y Luis Lugo resulta que había estado detenido. Encontrar a una persona con un arma de fuego con la serie borrada es grave. La pregunta que hay, ¿cuál fue el razonamiento que tuvo en ese momento el Tribunal de Garantía de Concepción, que mañana va a ser una audiencia? ¿Cuál fue la forma en que razonó ese juez para que él quedara en libertad? Porque finalmente eso quedó en libertad. Por eso es una comedia. Entre medio uno puede estar el viaje a Cúcuta, entre medio están los proyectos de ley, etcétera, etcétera. ¿Qué respuesta se le puede dar a ese niño de 4 años que perdió a su padre y a esa niña que van a nacer en unos meses más cuando tengan 18 años? El Estado no estuvo a la altura. Porque finalmente es la línea completa, ¿no? No, y además, esto sirve para darnos cuenta de las situaciones que se viven. Esas armas, ¿de dónde salieron? Esa munición, ¿quién la proveyó? O sea, este Estado es como un colador. Está lleno de intersticios por donde pasan armas, migrantes, traficantes, prestamistas, sicarios. Que tenemos un problema, porque cuando uno coloca la linterna para alumbrar estos puntos, como pasa con el aduana, ¿qué ha pasado con aduanas? Están más preocupados de defenderse comunicacionalmente ante las críticas, por lo que es evidente, perdón. Están más preocupados de eso, y en eso sí pueden gastar plata, incluso asesores externos comunicacionales, para poder ver cómo pueden hacer frente a la... Y yo me imagino que dentro de eso mismo... En vez de ahorrar la plata, lo compramos un escáner. Yo me imagino que dentro de eso mismo está esas ideas brillantes que dijeron, ¿sabe qué? Trae el camión que está en Concepción, en los 5 puertos, deja los 5 puertos sin escáner y colócalo acá para que así nadie más hable de que no hay camión escáner. Entonces, al final, cuando uno, y lo voy a ejemplificar así, prende la linterna para alumbrar en estas oscuridades y que las personas que están siendo alumbradas busquen soluciones reales, se ponen a tratar de dar explicaciones desde el punto de vista de buscar el mejor titular para hacer frente a la crítica correcta. Y pasa en todo orden de cosas, porque cuando uno, por ejemplo, le escribe en el Ejército de Chile, se comunica con quien es la máxima autoridad de las comunicaciones, que se supone que debería entregar él una respuesta, aparecen estos coroneles como Luis Candy y dice, ¿sabe qué? Dice, comuníquese, estoy en reunión, comuníquese con quien está realmente encargado de las comunicaciones. Y mandan a un tercero y al tercero, al tercero y al tercero y sucesivamente. Chutear la pelota. O sea, ¿qué responsabilidad hay dentro de esto? ¿Qué hace, por ejemplo, en materia del ejército? ¿Qué hace el general directo, el comandante y jefe del ejército, que no golpea la mesa y dice, ¿sabe qué? Mire, esto y esto y esto. ¿Por qué tienen que guardar silencio? Bueno, y lo otro es el plano político, el efecto que esto ha provocado a nivel político, a nivel de la coalición de gobierno, los llamados que se están haciendo a encuadrarse detrás de una política de seguridad, ¿no es cierto? Más allá de las diferencias que se han registrado, los llamados en la última hora son ya,
todos cuádrense detrás de una política que lleva adelante la ministra del Interior y su secretario del Interior, porque si no, esto no va a funcionar. Ahora, claro, el problema es que algunos de quienes hacen ese llamado son los mismos que dijeron que decían, ¿cómo no vamos a quemarlo todo? ¿Te acuerdas tú? A propósito del malabarista en Panguipulli, asumiendo a priori, sin esperar la justicia, y hablamos de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, condenando a un carabinero que después se demostró que había actuado en defensa propia. Son esos parlamentarios también, los que hoy día dicen no, hay que encuadrarse detrás de la política de seguridad, y sin hacerse cargo de lo que dijeron hace un tiempo atrás. Entonces, todo es muy feble. Aquí lo que vamos, tenemos instituciones débiles, tenemos muchos políticos también con pies de barro, por lo que dijeron, por lo que actuaron. Hoy día hablan de seguridad y uno tiene legítimo derecho a dudar de sus convicciones. Entonces, instituciones débiles, personajes con pies de barro, difícil construir soluciones. Sobre todo porque su credibilidad está al debe. Y las autoridades necesitan credibilidad para construir soluciones. Para que la gente se sienta interpretada y se rime si quiere a ello. Bueno, entonces, lo que hemos vivido en esta jornada son, a partir de una serie de pequeños detalles, constatación de cómo está el sistema. Claro, un sistema muy, muy al debe, descuadrado, oxidado, desvencijado. Y aquí nos lleva la pregunta para cerrar, la pregunta más profunda, que lo hemos conversado fuera de micrófono, Nivaldo. La seguridad. La seguridad. ¿Por qué lo pongo? ¿Es primero la seguridad antes de hablar, por ejemplo, de tema educacional, salud, obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, se tiene que... Claro, porque alguien puede decir, Nivaldo, todo puede ser y cada cual se preocupa de lo que tiene que hacer. Pero el asunto es que no hay recursos para todo. ¿Dónde se pone el incentivo prioritario en este minuto? El Estado debe garantizar, hay un mínimo de seguridad que tiene que garantizar el Estado, porque si no los otros derechos no se pueden vivir, no se pueden ejercer. La libre circulación, por ejemplo. Pero si hay gente que no tiene derecho a la libre circulación porque vive en lugares donde no puede circular por problemas de seguridad. Ahora, claro, los estados tienen múltiples herramientas, pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Hay cosas que son imprescindibles para la seguridad, garantizar ciertos niveles de educación para rescatar a menores, digamos, de ámbitos que son efectivamente delictuales, y para eso se requiere más allá que educación, sistemas que los rescaten de ahí. Ya, todo eso es plata. Pero claro, tampoco es seguridad o nada, es seguridad y algo más. Bueno, mira, uno tiene la sensación de que el mundo político se ha visto sometido a un estrés por esto tan grande que no le queda otra que ponerse de acuerdo y actuar. Pero además es actuar y tomar decisiones. A ver, yo no voy a decir que alguien haya mentido, pero sin faltar a la verdad y con la mayor objetividad. ¿Y por qué lo digo? Porque hace un mes atrás las propias autoridades de gobierno, cuando nosotros hablábamos de la falta de armas automáticas a bordo de los autos, ¿te acuerdas, Nivaldo, que decía el gobierno? Que sí las había, que nunca fueron retiradas. Luego, por esas cosas de magia, la autoridad, particularmente la ministra del Interior y de Seguridad Pública, hace este anuncio de que vuelven las armas automáticas a los carros policiales. ¿Volvieron con los cursos? Eso es una buena pregunta. ¿O volvieron porque hay una presión por un titular rápido para salir de este asunto? Porque si al carabinero le pasan una UCI y le dicen que la use, ¿le hicieron ese carabinero? ¿Tiene el curso para hacerla? ¿Está garantizado ello? Bueno, por lo menos ya está claro, no sé si esto va a resultar en algo, que es evidente que un carabinero no puede andar con un revólver, ¿no es cierto? Que tendrán que proveerlos, digamos, de un tipo de armamento ni siquiera tan sofisticado, una pistola, para por lo menos enfrentarse con ciertos niveles de probabilidad de éxito frente a los delincuentes que andan con pistolas semiautomáticas. Eso es la verdad. Pero hoy día los carabineros, muchos de ellos siguen andando con revólver, ¿no? Eso es indesmentible. UCI aparte, que sería otro tema. Ya, la tarea es larga, grande. Yo creo que es muy importante las señales que políticamente se den.
tanto del gobierno y de la oposición, que a veces mezquinamente trata de sacar provecho de las situaciones, también hay que decirlo, y que se pone, digamos, se convierte en una especie de bloque unívoco, ¿eh? Es que ¿sabes lo que pasa? Como si tuviera un solo músculo cerebral incluso. Sí, pero Aníbaldo, yo creo que hay que hacer una especie de borrón y cuenta nueva, porque también la hoy día oposición tiene razón cuando argumenta de que los proyectos de ley Naín y lo otro entraron. Es que sí, pues entraron en el gobierno anterior, Néstor, cuando ellos eran oficialismo y la oposición que hoy día es oficialismo los rechazó. Es su presidente que fue a Cúcuta y le dijo vengan para acá. Bien, no, pero es que no está bien. Es parte, en la lista de proyectos de ley que fueron enviados al Congreso hubo una oposición que no dejó que esos proyectos salieran. Cuando hablamos de seguridad en la calle, respecto a Cúcuta, efectivamente, se fue a hacer un alarde de vengan a Chile. Es cierto, y fue un gobierno que quiso usar la seguridad en materia política o politiquera y que les resultó el tiro por la culata. Eso también es cierto. O sea, todo es cierto y por lo tanto todos tienen algún grado de responsabilidad, mayor o menor. No es lo mismo efectivamente esto que andar rechazando proyectos de ley. Pero no han estado a la altura. ¿Y sabes por qué no han estado a la altura? Porque se han negado a la evidencia. Si eso es lo más grave. Sí. Se han negado a la evidencia. ¿Relatada por quién? Por los ciudadanos. Si son los ciudadanos que han ido ante sus representantes, ante sus parlamentarios, a decirle la situación es imposible, es invivible, en mi barrio no puedo entrar, no puedo salir, los narcos están acá, en esa casa están venden droga, aquí están las armas. Y se hacían los lesos. Si eso es lo más grave. Que aquí las autoridades, aquí ponemos a todas las autoridades, a muchas de ellas, para no masificar, digamos, ya, pero a muchas autoridades, la ciudadanía, sus representantes, sus votantes fueron a decirle, esto es lo que estamos viviendo, pónganse las pilas, y no lo hicieron. Probablemente ese desdén ante la voz de la ciudadanía sea quizás lo más grave del balance final. Y esto también a otros partidos, porque acuérdense que por el aeropuerto pasaban los haitianos y nadie hizo absolutamente nada. Cuando estaba a ojos de la autoridad, durante más de un año, nunca nadie dijo qué pasa aquí, y entraron como Pedro por su casa.